hay trabajo. Que el pueblo, que el presidente venga a decir, miren, hoy vi en redes sociales el 25% va subiendo la economía de El Salvador, quizás para ellos, porque para el pueblo, la clase trabajadora no. Si podemos ver, y ustedes son testigos, hay mucho desempleo ya, alcaldías completas despedidas. La historia de los países se va transformando por medio de elecciones, guerras, golpes de Estado, sublevaciones y distintas situaciones políticas y sociales que van formando los sistemas políticos de las naciones y que pueden surgir desde las altas esferas del poder económico o desde el seno de la población civil, que se agrupa en organizaciones, sindicatos o gremios, y con pancartas y consignas sale a la calle a reclamar por un país mejor, haciendo uso de su derecho a la protesta social, tan importante en los estados democráticos. El Salvador tiene un largo historial de marchas y de concentraciones populares, que a lo largo del siglo XX ha representado la voz del pueblo salvadoreño ante el militarismo y ante gobiernos que no cumplen sus promesas de campaña. Quizás por mi formación, lo primero que se me viene a la mente cuando me preguntas qué significa manifestarse es el desarrollo de un derecho, ¿no? El derecho humano vinculado a la libertad de expresión y que lo podemos ver derivado precisamente en poder manifestarnos de forma pacífica, ¿no? Frente a las autoridades, frente al Estado o frente a alguna otra problemática que pueda afectarnos como ciudadanos y ciudadanas. Yo lo veo desde la primera perspectiva como el desarrollo de un derecho humano. Y un derecho que ha tenido pues sus etapas, sus facetas históricas. Tenemos ese derecho que la misma Constitución, el marco legal nacional e internacional, como son los tratados y pactos de derechos humanos que el mismo país ha suscrito, y por derechos universales, ¿verdad? Los derechos universales de los derechos humanos dan también ese mismo espacio para que los ciudadanos en este país y en el mundo podamos hacer uso de esas herramientas del derecho constitucional, en este caso, y los derechos humanos, que es algo ya algo para todos los ciudadanos en el mundo. Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos, siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán por el delito que cometan. En ningún caso podrá secuestrarse, como instrumentos de delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento. Artículo 6 de la Constitución de El Salvador. Según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos. En efecto, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas individuales y colectivas de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados. La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. De acuerdo a los instrumentos del sistema interamericano, el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático. Bueno, yo recuerdo pues que una de las manifestaciones más importantes fue la del movimiento campesino, ¿no? En la década de los 30, y que llevó a la masacre también de los mismos, ¿no? Claro, hay matices, ¿no? Y hay como diferentes versiones de la historia, creo yo, pero al menos de la perspectiva que yo pues me he quedado es que hubo una manifestación de inconformidades sobre problemas estructurales relacionados con la desigualdad y la pobreza, y que fue duramente reprimida, ¿no? Por eso es que también se dice, ¿no? que nacimos medio muertos, ¿no? Desde los 30, por esa misma situación de
esa masacre que se dio y que incluso tuvo que ver con alguna supresión de ciertas etnias, ¿no? Como ciertos pueblos que resultaron afectados, que participaron durante esta manifestación. Entonces, me parece que es una de las más importantes. Y bueno, tal vez no las conozco todas, porque fueron diversas las que se dieron en el contexto también de los 70 y 80. Tal vez no, creo que algunas manifestaciones que se dieron de parte no, en su momento, que también llevaron a la muerte de algunos de los alumnos que se dieron, creo yo, a principios de los 80 o finales de los 70, entre 79 y 82, no recuerdo algunas de las que también generaron masacres, ¿no? Yo las denominaría manifestaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador, creo que fueron también una de las representativas. El Salvador ha vivido muchas protestas sociales que han terminado mal para los manifestantes. La lucha contra la represión costó muchas vidas salvadoreñas. Después de los acuerdos de paz, las protestas han sido numerosas y en su mayoría pacíficas, principalmente por reclamos hacia los gobiernos y funcionarios por mejores condiciones de vida y por el respeto a diversas vulneraciones de los derechos humanos. El movimiento feminista ha sido uno de los principales protagonistas en esta lucha, por el trato igualitario y por otras demandas históricas que afectan a la mujer salvadoreña. La protesta social ha sido una de las formas históricas que el movimiento feminista ha ocupado para mostrar la indignación ante las violencias, ante todos los retrocesos y todos los derechos que se niegan en estados represivos o patriarcales. Para nosotras, como movimiento y en mi caso, ¿verdad?, como feminista, creo que ha sido fundamental saber que las calles y todo lo que se puede construir a partir de esa manifestación, es decir, nos hemos encontrado en sociedades conservadoras que no transmiten en muchos casos las ideas y mensajes y narrativas de un movimiento feminista que cuestiona estos abusos de poder que existen. Entonces, como feministas, ocupar las calles, ocupar el espacio público es una forma política también de, por un lado, no solo para protestar, sino que es una forma política de hacer nombrar cada una de las luchas que nosotras estamos impulsando. Desde las luchas por la despenalización del aborto, y hemos visto cómo en toda la región latinoamericana, con la marea verde, que inicia en Argentina y que vimos cómo las compañeras llenaron las calles de verde, eran miles de miles, y cómo esa marea ha crecido en toda América Latina y el Caribe. ¡Que viva el movimiento social! Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. No podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita por el hecho de no pertenecer a una asociación. Se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial. Artículo 7 de la Constitución de El Salvador. La protesta es el ejercicio de derechos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales. La libertad de expresar demandas, la libertad de expresar la defensa de derechos, la libertad de reclamar de cualquier grupo sin discriminación y de cualquier organización, en el espacio público o en espacios privados que sean simbólicos o importante hacerlo. Y para esto, digamos, la protección tiene que ver con el derecho de reunión, de asociación, de participación política, por supuesto, y de libertad de expresión.
Creo que es fundamental en una democracia la protesta social, las expresiones críticas son fundamentales. Hemos visto que estamos en momentos bastante difíciles como país, en donde las expresiones del movimiento se están articulando para denunciar diferentes violencias, diferentes situaciones. A partir del 1 de mayo de 2021, Nayib Bukele, con la ayuda de los diputados afines a su gobierno, realizaron movimientos políticos que atentaron contra la independencia de poderes del Estado y, en consecuencia, con la democracia del país. Esta situación sí ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, entre ellos al sector de jueces, que se ha visto afectado por la administración Bukele. ¡Viva la independencia judicial! ¡Que viva la separación de poderes! ¡Que viva la Constitución de la República! Bueno, en los 70s había 40 años de dictadura militar bien establecida. El militarismo estaba implementado. Aquí tenemos 2 años de un régimen que quiere imponerse y que quiere desbaratar la república e imponer una dictadura desde la familia del presidente. Entonces, de él y de sus asociados, de sus financistas, de sus socios, y eso es contra lo que estamos. Nosotros estamos luchando por defender la democracia, por defender el sistema republicano. Si nosotros nos rindiéramos y dijéramos, bueno, todo está perdido, entonces ya no tendría sentido salir a las calles. Pero tenemos esperanza que esto se va a solucionar y pronto. La protesta social en la administración de Nayib Bukele comenzó a tomar fuerza el 15 de septiembre de 2021, cuando diversos sectores y colectivos de la sociedad civil marcharon juntos hacia el centro de San Salvador como muestra de rechazo hacia las políticas económicas y sociales tomadas por su gobierno. Creo que la sensación que dejó, al menos en las personas que yo pude hablar, es un sentimiento de esperanza. A partir de estar en las calles, de saber que no está sola, que no soy la única que quiere cambiar esta situación, también genera esperanza. Esperanza para seguir luchando, esperanza porque hay personas que también quieren lo mismo que vos, quieren que haya justicia en el país, que deje de haber autoritarismo. Y creo que esto es muy importante para el movimiento, para la sociedad salvadoreña, que encontremos esperanza en las calles y en la fuerza colectiva. Yo creo que ha habido algunas manifestaciones como micro, ¿no? La gente que se ha manifestado por el tema del agua, las manifestaciones de los veteranos de guerra, o pequeñas manifestaciones que hemos visto cuando cierran alguna calle por el tema porque no ha caído el agua potable, ¿no? Durante meses. Creo que han habido, pero que claro, no han sido, creo, quizás como un hito en términos de lo que esta despertó el 15 de septiembre a nivel comunicacional y también de las reacciones del Ejecutivo, que claramente le alteraron, ¿no? Si no hubiera reaccionado de la forma en que reaccionó. Esas personas que obviamente no se organizaron solas, no se movilizaron solas. Creo que todos vimos cómo fueron movilizadas en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría en buses. Muchos de ellos no sabían ni por qué estaban manifestando. Y los que sí sabían, muchos de ellos se dedicaron a vandalizar la propiedad privada y pública y traerle imágenes a El Salvador que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional. Digo algunos porque no son todos, pero sí algunos, incluso financiados. El hecho de que una manifestación comience siendo pacífica y de que un grupo que puede estar infiltrado o que no, o que puede ser un grupo que adhiere a esa manifestación, pero que no concuerda con la metodología, ejerza cierta forma de violencia, no vuelve per se ilegítima a toda esa protesta. El Estado tiene la obligación de identificar a las personas que ejercen violencia, detenerlas con el debido proceso y obviamente someterlas a un proceso con todas las garantías para establecer que esa persona ejerció el derecho, ¿verdad?, de forma, usando un arma o violencia contra las personas o contra las cosas. El tipo de represión no solo es tirar una lata de gas lacrimógeno. El tipo de represión existe de muchas formas.
y yo al principio le decía la forma como están violentando los derechos más elementales, más fundamentales en los trabajadores, y eso es violación, no necesariamente las latas de gas lacrimógeno, que ya, por decirlo así, el día de ayer yo veía, y usted puede ver, que ya las tiraron en la alcaldía de San Salvador. Entonces, como que ya esa actitud del presidente se le están vulnerando, o no vulnerando, sino que ¿será que él ha dado permiso o será que se le están saliendo del huacal, pero ya tiró las primeras latas de gas lacrimógeno? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre el frecuente efecto indiscriminado de las armas menos letales en el contexto de protestas sociales. Este es el caso de los gases lacrimógenos y de los dispositivos de disparos a repetición que en ocasiones son utilizados para disparar proyectiles de goma recubiertos de plástico o caucho, aunque hasta la fecha, incluida la marcha del 17 de octubre de 2021, las fuerzas estatales del gobierno de Nayib Bukele no han utilizado este tipo de represión para contener las protestas. Sus más críticos consideran que en cualquier momento de su mandato podría llegar a hacerlo, tomando en cuenta su poco acercamiento con los diferentes sectores de la sociedad y por su nula aceptación a las críticas hacia su gobierno. Creo que van a ir en escalada, ¿no? Como te digo, creo que algunas estrategias van a ser quizás soft al principio, como te digo, la estrategia del COVID, pero yo me atrevería a decir que yo no veo lejano los primeros arrestos, quizás no este año, pero sí el otro año, si esta cuestión se continúa así. O sea, tienen todo el aparataje estatal, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué les evita hacerlo? Y si toma en cuenta el discurso de las Naciones Unidas, del que dio, yo creo que él no está interesado tampoco en sostener relaciones buenas con la comunidad internacional. Entonces, parecer entonces que al final tampoco le va a importar reprimir. Y bueno, no veamos muy lejos, pues yo creo que este es el camino que, de alguna u otra forma, o el espejo de Nicaragua, ¿no? Con sus distintas historias, contextos económicos y políticos diferentes, pero yo creo firmemente que él está siguiendo el libreto, el patrón que ha seguido una Nicaragua, ha seguido una Venezuela, y en qué ha desembocado las protestas allá, en represión física, además de la digital, ¿no? Y yo creo que eso tarde o temprano va a llegar acá, va a escalar, de forma quizás no tan repentina, aunque bueno, el tipo se descontrola, el tipo a veces se descontrola, es bastante inestable emocionalmente. Me pregunto cuál va a ser la reacción de las Fuerzas Armadas y la reacción de la policía ante este caso. Es una pregunta que no tengo respuesta. Ya lo decía yo, el 28 de septiembre nos recibieron con una barricada, nos recibieron con los agentes de la UMO. ¿Para qué van a estar agentes de la UMO en una protesta social que es una protesta pacífica, que es una protesta que busca transformar? Y ahí la respuesta, ¿verdad?, nos la da la realidad. Es decir, si hay agentes de la UMO en una protesta social, si hay militares, no necesariamente están ahí para cuidarnos. Creo que el enfoque que se tiene en este momento es un enfoque bastante represivo. Y sí, estamos preocupadas, pero sobre todo creemos que la organización colectiva es lo que va a ser fundamental para cuidarnos y sobre todo para seguir ocupando esos espacios públicos. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al gobierno a su situación particular, así como por el acceso y cumplimiento a los derechos políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los estados deben asegurar el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación a todas las personas y a todos los tipos de organizaciones y asociaciones sin necesidad de autorización. En El Salvador, mientras el gobierno no atienda las principales demandas de la población y si no se avanza en el goce de los derechos fundamentales como dice hacerlo, el descontento continuará, al igual que las marchas multitudinarias que le resultan incómodas al presidente Nayib Bukele.